Aunque no lo crean, cada año miles de europeos y norteamericanos están tomando una decisión que según muchos economistas es de locos. Están abandonando sus países para ir a vivir a Latinoamérica. Abandonan la seguridad extrema, la estructura y los salarios en euros o dólares del primer mundo para mudarse definitivamente a países con inflación de 2 dígitos, sistema de salud colapsado y titulares constantes de inseguridad. Y no van de vacaciones, van para quedarse y no volver. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué, y eso es lo que vamos a analizar en este video, porque ciertamente yo, por ejemplo, vivo en Europa y yo particularmente no me pienso mover de acá, yo me voy a quedar aquí, pero vamos a entender las razones del por qué muchas personas sí están decidiendo irse allá, quedarse allá, o inclusive ni siquiera los que son latinoamericanos deciden ni siquiera no emigrar y seguir viviendo en sus países. Así que ponte cómodo, suscríbete y empezamos. Y comencemos hablando de este ejemplo. Hace unos años una ingeniera alemana tenía una vida cómoda en Múnich, un salario estable, seguro médico completo, vacaciones pagadas y una de las ciudades más seguras del planeta como hogar. Hoy vive en Ciudad de México, gana menos en términos absolutos, camina por las calles donde su propio gobierno recomienda tener extremas precauciones y afirma sin dudarlo que fue la mejor decisión que pudo tomar en su vida. Pero este no viene siendo un caso aislado, es un patrón que se ha venido repitiendo una tras otra vez y que la mayoría de análisis económicos no logra explicar, porque están mirando el problema con la herramienta equivocada. La herramienta correcta no es la economía, es la sociología. Y aquí donde entra un dicho que seguramente has escuchado que dice: calidad de vida para uno no viene siendo calidad de vida para otro. Cada uno tiene cosas distintas que admirar o que querer. Sigamos. Durante décadas, el investigador Griff Hofstede midió el comportamiento de las sociedades bajo un índice llamado individualismo frente al colectivismo. Los países del norte de Europa y Norteamérica lideraron esta tabla, y ese modelo trajo consigo un nivel de innovación, derechos personales y riqueza material sin precedente en la historia humana. Pero créanme que el precio fue alto. Y es que distintos europeos han identificado la soledad como un problema constante y sobre todo que está en crecimiento. Seguramente has escuchado eso, que por ejemplo en los países súper fríos como en Suecia, por allá arriba en el norte de Europa, hay mucha soledad y depresión en las personas, ¿verdad? Sobre todo en las épocas de invierno de Suecia, Finlandia y Noruega. Pues eso es algo que tristemente ha ido creciendo con el pasar de los años, especialmente entre adultos jóvenes, incluso en países con altísimos niveles de desarrollo, como ya les mencioné anteriormente. En ciudades como Berlín, Londres o París, la vida está tan estructurada que el contacto humano espontáneo se volvió innecesario y en muchos casos indeseado. Y ahí viene la típica frase cuando uno dice: yo sería feliz viviendo en una isla remota, una isla desierta. Cada vez las personas sienten un poco más esta necesidad, esta atracción por estar solas. Yo no la comparto mucho, pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios. En fin, todo funciona como un reloj suizo en estos países, pero un reloj que no hace ruido. Y aquí es donde ocurre un choque cultural que está trayendo tanto extranjeros hacia Latinoamérica. Por ejemplo, cuando un europeo aterriza en países como Colombia, Argentina, México, Venezuela, Chile, se da cuenta de algo, de que el recibimiento, la calidez humana que tenemos nosotros no se ve por allá. Lo digo yo que vivo, por ejemplo, en España, que ojo, España es un país mucho más abierto que otros de Europa, pero nada se compara a nuestra hermosa Latinoamérica. En Latinoamérica, el núcleo familiar y la comunidad ampliada no son solo una tradición, son la principal red de seguridad del individuo, mientras en gran parte de Europa se espera que los jóvenes se independicen rápido y los ancianos vivan en residencias. Y eso sí lo debo decir, en Latinoamérica tenemos un mal concepto por el tema de las residencias de los adultos mayores. Aquí en Europa sí es bastante normal. Yo he aprendido un poco más a normalizarlo, porque obviamente en Latinoamérica uno piensa en esta residencia y uno dice: no, ¿cómo vas a poner a tu padre ahí en ese lugar de ancianos? Pero también aquí se ve mucho eso y lo respeto. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Sientes que es una buena medida o no? En fin, en Latinoamérica sigue siendo casi que una norma, una ley, que las familias sigan reuniendo cada fin de semana, esa sopita, ese sancocho los domingos, que los abuelos ayuden a criar a los nietos y que el sentido de pertenencia pese más que la independencia total. El tejido social latino es tan denso y ruidoso que psicológicamente es casi imposible sentirse verdaderamente aislado. Pero aquí ocurre una contradicción brutal. ¿Cómo es posible que en estos países donde hay altos niveles de inflación, de inseguridad, que se ven todas las cosas que tristemente vemos en Latinoamérica, haya una calidad humana tan grande? Y eso sí lo debo decir, por ejemplo, yo como venezolano, tristemente lo que pasó hace poco en mi país con el tema del terremoto, a los hermanos colombianos también, vemos a las personas sonriendo
sonriendo siempre. Eso sí tenemos nosotros, que pese a todas las dificultades, siempre buscamos la manera de sonreír y seguir adelante. Pero ¿cómo es posible que esto pase? Que antes de responderte, te invito a suscribirte para que no te pierdas más videos como este, en el cual vamos a analizar varios países del mundo y lo que está ocurriendo. La respuesta es la supervivencia. En Europa, cuando el sistema falla, una huelga de trenes, un tropiezo en la economía, la sociedad entra en pánico porque depende casi por completo de la estructura que funcione. En cambio, en Latinoamérica, este tipo de cosas fallan todos los días. ¿Y cómo nos los tomamos? Con humor, ¿sí? Tristemente con humor. Y es que el humor latino no es solamente entretenimiento, es un mecanismo de defensa colectivo, mientras que en gran parte de Europa continental el humor tiende a ser más reservado. En Latinoamérica se usa la ironía para reírse de la propia tragedia económica mientras está ocurriendo. Esa capacidad que tenemos de reírnos, de echar un chiste, de hacer una broma mientras está pasando algo mal, eso es algo que nos caracteriza y es algo que todas las personas del mundo se dan cuenta. Y por esa razón muchos europeos deciden venirse para Latinoamérica y muchos también estadounidenses. Pero ojo, todavía falta más. También, por ejemplo, está el tema de los impuestos, que en Europa es exageradamente absurdo, sobre todo aquí en España. Quisiera que alguien me desmienta esto en los comentarios. Y es que esta calidez se traslada hasta las cosas más simples. En gran parte de Europa occidental el servicio de un café es eficiente, sí, pero es distante. Mientras que en gran parte de Latinoamérica el servicio está impregnado de una necesidad cultural de hacer sentir el otro como en casa. Siempre estamos atendiendo con esa amabilidad, con esa sonrisa en la boca, y por esta razón yo creo que, por ejemplo, a nosotros los latinoamericanos nos va muy bien a cualquier país al que emigramos, porque siempre llegamos con una sonrisa de oreja a oreja. En Argentina, Chile o México, poco importa de dónde vinieron tus bisabuelos, hoy sus descendientes cantan el himno, sufren por su selección de fútbol y sienten el orgullo genuino por su tierra y su comida. Ese patriotismo espontáneo, sin complejos, resulta magnético para quienes llegan de una sociedad donde la identidad colectiva se volvió un tema más complicado de expresar abiertamente. Pero seamos sinceros, Latinoamérica no es un paraíso utópico. La desigualdad económica, los problemas de salud que hay por allá con la infraestructura en algunos hospitales, el tema de inseguridad es algo con lo cual estamos viviendo día a día. Por eso que esto viene siendo siempre una decisión muy personal. Muchos latinoamericanos, millones de latinoamericanos dieran lo que pudieran para poder irse y vivir en Europa o en Latinoamérica, mientras que también hay muchos latinoamericanos que están, por ejemplo, en Europa y se están regresando para sus países. Por eso no quiero que malinterpreten esta parte del video. Yo soy uno que emigró hace ya 10 años y prefiero quedarme viviendo por estos lados. ¿Por qué? Porque sí, pueden haber impuestos altos, pero aprecio el tema de la seguridad, muchas cosas como esta. Por eso, como lo dije al principio del video, calidad de vida para uno no viene siendo lo mismo que calidad de vida para otro. Cada continente tiene su magia, tiene su encanto. Ahora quisiera saber qué prefieres tú, vivir en Latinoamérica o vivir en Europa. Y te dejo este video para que vayas a verlo de una vez y nos vemos por allá. Adiós.